Bueno, ¿cómo comenzamos este tema de replanteo? Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver esta presentación. Bueno, Sí, Argenis. como dijimos entonces recién, el tema de hoy tiene que ver con el replanteo. El replanteo básicamente es un proceso donde este es el concepto, vamos a pasar las medidas, como les decía hoy, las medidas del plano al terreno. Quiere decir que esas medidas que está uno en 100, uno en 50, ahora la tenemos que llevar a escala natural. Tenemos que transformar ese plano en líneas, en puntos, pero ya en el espacio real, en el lugar definitivo que va a quedar nuestro proyecto. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, en principio hay dos instancias que tenemos que cumplir. Uno es el trabajo previo en gabinete, donde vamos a transformar ese plano de arquitectura, ese plano que en principio era para que entienda el cliente o el docente o el que esté leyendo el plano en planta de arquitectura, lo tenemos que transformar en un plano que tenga información suficiente y necesaria para poder hacer lo mismo, pero trasladado a la obra. Ese primer plano es precisamente el plano de replanteo. Y la segunda instancia que también tenemos que tener en cuenta y que vamos a generar a partir de este plano, primer plano de replanteo, es el trabajo de campo. Ese trabajo de campo que en principio yo voy a hacer un video la semana que viene que tiene que ver precisamente con esto. Voy a ver si puedo emular con lo que tenga aquí un replanteo y lo voy a grabar y se los voy a mostrar para que ustedes tengan idea de cómo es un replanteo. Pero básicamente, entonces, estas dos instancias constan de una primera que tiene que ver con la generación de ese plano y una segunda que es precisamente el traspaso de ese plano ya al terreno, que es el trabajo de campo. Como dice aquí abajo, tanto los planos como en el terreno debemos partir siempre de una referencia. O sea, nosotros para poder pasar ese plano de replanteo, pasarlo directamente a nuestro terreno, vamos a tener que tener algún punto de referencia, algún punto fijo que a mí me sirva como elemento de referencia para poder después comparar las medidas. Vamos a ver entonces cómo se genera un plano de replanteo. Nosotros dice ubicación de los ejes de replanteo en el plano. Bueno, este es uno de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un replanteo. Tenemos que situarnos imaginariamente en el terreno y ver cuáles son los lugares que pueden pasar estos ejes de replanteo, pueden estar ubicados los ejes de replanteo. Nosotros muchas veces en el gabinete, en el estudio, podemos poner en un determinado lugar estos dos ejes azules que están mirando, los podemos poner en un plano, pero después tenemos que ver si son los lugares correctos en la obra. Muchas veces, ¿qué característica tiene que tener estos ejes o dónde tienen que estar? Bueno, generalmente se dice que tienen que estar en lugares que no molesten. Estos planos deben estar ubicados de tal manera que en la obra no sea un elemento que interrumpa el paso de la gente, que interrumpa a lo mejor si tiene que pasar, como vimos en los replanteos, en el plano de obrador, como vimos que, bueno, todo tiene que trabajar armoniosamente para que no haya interrupciones, que no hayan impedimentos de cruces, de circulaciones. Bueno, este es parte también de esa maquinaria. O sea, estos ejes deben estar ubicados de tal manera que no molesten para el normal desenvolvimiento de la obra. Entonces, el lugar es fundamental. Y el lugar puede ser o cruzando por la obra, como está en esta situación, o también puede estar al costado de la obra. Estos ejes que se ubican en el lugar, en este caso, por ejemplo, dentro de la obra, bueno, se van a tener que después materializar en la obra. Por lo tanto, yo tengo que pensar muy bien el lugar donde voy a emplazar estos ejes. Aquí, por ejemplo, vemos
Un eje de replanteo generalmente se lo denomina así, eje de replanteo 1. Y una de las características principales de este eje es que debe estar bien individualizado en mi plano de replanteo. Fíjense que los espesores que está manejando, por ejemplo, en este sector de un plano de replanteo, fíjense que el eje de replanteo, el espesor, es un espesor considerable. ¿Por qué se grafica de esta manera? Porque es uno de los elementos más importantes de un plano de replanteo, el eje. Yo lo primero que tengo que ver cuando hago un plano de replanteo, lo primero que tengo que individualizar es el eje. Tengo que saber en qué lugar está precisamente este eje para poder comenzar de ahí a tomar medidas. Entonces, fíjense que en este plano, este eje tiene una preponderancia, tiene un espesor importante, pero de nada sirve que esté bien marcado y bien señalizado si no tengo la medida a una línea conocida. ¿Qué línea conocida puedo tener? Por ejemplo, en este caso, la línea municipal. Entonces, un eje sirve y está correctamente ubicado siempre y cuando conste de un eje. Este eje que está acá, esta cota, esta cota que está acá, es la que me va a decir a cuánto está de mi línea municipal. Si no tuviese esta cota, este eje no podría materializarse. Por más bien dibujado que esté, si yo no sé a cuánto está de una línea municipal, de un eje medianero, difícilmente la pueda después ubicar en el terreno. Entonces, ese es uno de los puntos principales que debe tener un eje de replanteo. La cota a una línea conocida, a una línea que yo ya la tengo fija en el terreno. ¿Y cuáles son las únicas líneas fijas que tengo en el terreno? Precisamente la línea municipal y el eje medianero. Porque no se olviden que nosotros antes de este proceso que estamos por encarar, hicimos un acta de amojonamiento. Y el acta de amojonamiento me ubica con precisión en dónde están estas líneas en el terreno. Ahí está la distancia de la línea municipal. Bueno, esto es un poco lo que habíamos estado hablando recién de el eje de replanteo, en qué lugar se sitúa. Y generalmente cuando ubico ese eje de replanteo, desde ese punto, si tomo medidas a partir de ese eje, este eje va a ser el punto cero de mi medida. Yo voy a medir de ese eje hacia la izquierda y hacia la derecha todas las paredes o los elementos que va a ser parte de mi construcción, lo voy a medir a partir de este eje. Si este eje, supongamos que es un eje vertical, bueno, todas las medidas voy a tomar en forma horizontal, tanto de un lado como de otro, partiendo de esta línea que va a ser el punto cero de mi replanteo. Aquí hay un esquema, después les voy a mostrar en un CAD ya el replanteo con un poquito más de precisión, pero básicamente estos son los elementos que debe tener un replanteo. Estas líneas están significando paredes, puertas y ventanas, son el proyecto que vamos a desarrollar. Pero ¿cómo ubico en este lugar? ¿Cómo yo sé que esta construcción se va a implantar exactamente donde está en el dibujo, en el plano que dibujé para el proyecto? Bueno, precisamente este es el procedimiento. Se dibujan los ejes, fíjense que hay un eje que en este caso es rojo para individualizar nada más, no necesariamente tiene que ser rojo y azul, esto es para que ustedes vean mejor la diferencia entre ambos ejes, pero esto puede ser todo blanco y negro. Fíjense que aquí aparece el eje de replanteo 1, que va a estar a una medida determinada. Como le había dicho hoy, este eje de replanteo puede ser posible y puede ser ubicable en el terreno siempre y cuando tenga esta cota. Si yo no tengo esta cota, imposible que pueda ubicar el eje de replanteo 1. Por otro lado, voy a ubicar el eje de replanteo 2 y acá hay una consideración que siempre hay que tener en cuenta. Generalmente los lotes tienen una diferencia entre
de ángulo entre lo que es, por ejemplo, la línea municipal y el eje medianero. Puede ser que en la plancheta catastral esto figure como 90 grados, pero independientemente de eso, puede ser que la medianera que hizo el vecino, porque a lo mejor fue un propietario y un constructor antes de la construcción que voy a hacer ahora, por lo tanto ya está hecha esta medianera, como también puede estar la otra. Entonces, nadie asegura que el vecino hizo exactamente sobre la línea su medianera. Entonces, muchas veces esa medianera no está a 90 grados con respecto a la línea municipal. ¿Por qué le hago este comentario? Porque hay veces que, como yo hice paralelo a mi línea municipal a 2,50 m mi primer eje de replanteo, se supone que si yo hago del eje medianero a 2 metros mi segundo eje de replanteo, estas dos líneas son a 90, están a 90 grados. Y es muy difícil que esto sea cierto. ¿Y qué pasa si este eje no está a 90 grados con el anterior? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que yo toda mi construcción, esa falsa escuadra a todas las paredes, porque después a partir de estos dos ejes voy a construir todas las paredes. A partir del eje azul van a quedar todas las paredes paralelas al eje azul. A partir del eje rojo van a quedar todas las paredes paralelas al eje rojo. Si este ángulo no es 90 grados, todas las paredes van a quedar fuera de ese 90 grados. Entonces, nunca me tengo que guiar por el segundo eje que dibuje con respecto a lo construido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar como referencia el primer eje y calcular 90 grados independiente de la línea del eje medianero. Puede ser que este ángulo sea 89 o 91, pero yo acá lo tengo que tener a 90. Por lo tanto, estas dos líneas no necesariamente siempre van a ser paralelas. Puedo tomar la medida de 2 metros aquí donde está mi eje 1 y a partir de acá hago rotar o inclinar o girar mi eje hasta que me coincida con los 90 grados. Vamos a ver después cómo se hace ese procedimiento. Bueno, fíjense, aquí comenzamos, una vez que esté terminado este plano, a ver de qué manera llevamos o trasladamos el plano que hicimos en gabinete, en el estudio, a el terreno. Vamos a ver de qué se trata. Volvamos otra vez a la situación de que teníamos el plano de replanteo ya terminado. Después vamos a ver cómo se hace bien el plano de replanteo, pero básicamente tenemos un plano de replanteo terminado y ahora vamos a ver qué pasa en la obra. Este plano que tiene que llegar a obra y tiene que plasmarse en medidas en la obra, el primer paso es ir verificando todos los trabajos preliminares si están ya concluidos. Bueno, en este caso, el primer punto que tenemos que chequear es la nivelación. No siempre el terreno, es más, casi nunca el terreno, tiene los niveles de proyecto. Generalmente el proyecto se puede adaptar al terreno, pero siempre vamos a tener que hacer un movimiento de suelo, un corrimiento de cierto volumen de tierra para dejar el terreno en condiciones que permitan posteriormente hacer la construcción. Bueno, este es el trabajo previo. Tenemos que chequear las alturas. Fíjense que en la planta también uno de los datos que debe tener ese plano en su momento de proyecto son los niveles. Bueno, estos niveles se van a tener que llevar a la obra. Vamos a ver también eso, cómo se hace para poder trasladar las medidas en altura del proyecto a la obra. Este trabajo de replanteo en realidad se da en los dos sentidos. Yo voy a hacer un plano en planta para poder trasladar esas medidas tanto en el eje X como en Y. Pero también en el otro eje, en el eje de altura, tengo que trasladar las medidas del proyecto al terreno. Bueno, entonces, uno de los puntos principales que ya habíamos pasado, pero es un buen momento para volver a hablar del tema, es, bueno, obviamente la correcta ubicación del lote. Tenemos que ubicar nuestro lote, tenemos el actamojonamiento, el agrimensor ya fue, puso las estacas, o sea, ya individualizamos cuál es el lote donde vamos a
hacer nuestro trabajo. A partir de ahí, otro trabajo preliminar también es limpiar todo el terreno para que no haya ninguna obstrucción a la hora de construir nuestro proyecto. Si hay que hacer demoliciones, se hará en este momento. Tenemos que ya demoler lo que es necesario demoler. Si hay algo que hay que dejar, se lo deja. Pero a partir de acá empezamos a ver todo lo necesario para que se pueda comenzar con el replanteo. Esto es lo que recién hice en un resumen, todo lo que se necesita para ubicar el lote. Y llegamos al terreno. Bueno, este terreno, como ejemplo, fíjense que medianamente está liberado de árboles, de basura, tiene pasto natural que vamos a tener que, es parte de la limpieza y el desmonte, vamos a tener que sacar todo el manto vegetal, porque uno de los puntos que son fundamentales a la hora de limpiar mi terreno es que el terreno no puede, donde vamos a construir, no puede haber ningún material orgánico. Todo lo que sea pasto, raíces, árboles, plantas o cualquier elemento orgánico, lo tenemos que eliminar, porque esto a futuro se va a descomponer y va a perder su volumen. Y si yo dejo eso bajo la construcción, eso después va a quedar como un espacio vacío. Por lo tanto, tengo que eliminar todo lo que sea materia orgánica. En este caso, el pasto. Bueno, acá fíjense que ya ese material orgánico, el pasto, fue en el lugar donde vamos a construir, fue levantado. Ese lugar ya no tiene pasto, por lo tanto, aquí en este lugar es donde vamos a emplazar nuestro edificio. Se podría decir que ya está en condiciones de poder, está nivelado, está en condiciones de poder comenzar nuestro replanteo. ¿Y qué elementos vamos a necesitar para hacer el replanteo? Bueno, son herramientas muy rudimentarias, muy básicas, por ello no significa que no tenga precisión. Hay herramientas que vamos a ocupar que no tienen ninguna tecnología en particular, es más, es muy precario en muchos casos, pero que tienen mucha precisión a la hora de poder sacar niveles, tomar medidas, y estas son las herramientas que vamos a necesitar. Por supuesto, como que en el orden de la vida hay materiales que son de mejor calidad y de peor calidad. En este caso, recomienda que todas estas herramientas que son básicas sean de la mejor calidad posible, porque de ello depende la precisión que va a tener nuestro replanteo. Entonces, en esta placa podemos ver precisamente lo que les dije, que tenemos que invertir en buenas herramientas para que la precisión sea la que esperamos. Porque muchas veces en la economía mal entendida, o sea, en el sentido de que economizamos a lo mejor en alguna herramienta, puede ser que después nos lleve a tener errores de medidas, porque a lo mejor tenemos una cinta que no es de buena calidad, que se estira, que tiene algún material que no es el adecuado, y bueno, va a empezar a dar errores en las medidas de nuestro proyecto. Por lo tanto, es importante que estos materiales sean de buena calidad, las herramientas sean de buena calidad. Bueno, vamos a ver un repaso un poco de todas las herramientas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar cintas métricas porque obviamente vamos a tomar medidas. Vamos a necesitar varias cintas métricas. Con una no es suficiente. Después vamos a ver que con varias vamos a poder tomar escuadras, verificar medidas. O sea, varias cintas métricas tienen que estar en la obra. Vamos a usar madera para hacer algunos caballetes. Esto se llama caballetes. Vamos a usar hilo, cuerda. Generalmente estas cuerdas tienen que ser de tal manera que no se estiren. O sea, hay cuerdas de seda, por ejemplo, que son cuerdas que no tienen elasticidad. O sea, uno las tensa y permanecen tensas. Precisamente eso es lo que necesitamos. Las cuerdas que se estiran, pierden la tensión. Cuando yo voy a unir dos puntos, por ejemplo, que necesito que la cuerda quede bien tensa, si esa cuerda se estira, va a llegar un momento que va a ser una catenaria, va a ser una comba.
Por lo tanto, no me va a servir. Yo necesito que durante un determinado tiempo esa cuerda esté perfectamente tensa, porque de ahí voy a tomar medidas precisamente. Bueno, tablas de distintas medidas en función a todo el tipo de caballete o de elementos que necesite para hacer el replanteo, va a ser necesario. Obviamente, estos van a estar unidos con clavos, se va a usar alambre también para hacer ciertas fijaciones. Son herramientas que son las normales de toda obra, pero que tienen que estar desde el primer momento, porque el primer punto, la primer práctica que vamos a hacer para el replanteo precisamente va a ser este. Todos los elementos que se van a destacar, se van a clavar en el terreno para mantener las medidas de este replanteo. Aquí hay otras como escuadras, nivel de mano. Este nivel de mano no es más que una regla que tiene una burbuja de aire que entre estas dos medidas se va a ubicar la burbuja siempre y cuando la regla esté nivelada. Quiere decir que si la burbuja se corre hacia un lado o se corre hacia el otro, quiere decir que esta regla está inclinada. Por lo tanto, con esta regla vamos a verificar si lo que estamos midiendo está perfectamente en forma horizontal. Generalmente estas reglas burbujas con burbujas de agua tienen dos burbujas, en este caso ven, acá están las dos burbujas, donde uno chequea la horizontalidad, o sea que esté totalmente nivelado en forma horizontal la regla. Y la otra burbuja chequea en forma vertical. Cuando yo pongo en vertical la regla sobre, por ejemplo, sobre una pared, esta burbuja tiene que permanecer entre las dos líneas. Eso me va a mostrar que esa pared, me va a demostrar que esa pared está perfectamente a plomo. A plomo se dice cuando está totalmente vertical. Y también se utiliza para esta verticalidad de los elementos esta herramienta que se llama plomada. Esta plomada es ni más ni menos que como un trompo metálico, esto es relativamente pesado, debe ser pesado, que pende de una cuerda. Y esta cuerda en la parte final aparece este accesorio que es una chapa rectangular que la distancia que hay desde la perforación donde pasa la cuerda al borde de esa chapa es la misma que la distancia que hay de la cuerda al borde de la plomada. Quiere decir que si yo extiendo esta plomada sobre un borde de una pared, esa misma pared en la parte inferior tiene que estar prácticamente en el mismo punto este borde de la plomada y este borde de la chapa. Así se mide la verticalidad de un muro. Bueno, esta es otra, se llama tiralínea o chocla, que es una herramienta donde a través de una cinta que está con tiza de color generalmente, se extiende y se marca en líneas rectas, se marcan líneas rectas sobre el terreno, sobre el piso o sobre la pared. Voy a ver si puedo hacer una experiencia en el video de la práctica que voy a hacer la semana que viene con esta chocla, para que entiendan de qué se trata esta herramienta. Bueno, y después otros accesorios que tienen que ver con la toma de nivel. El elemento más rudimentario, pero por ello no menos preciso, es el nivel de manguera. El nivel de manguera es una herramienta que es básicamente una manguera con la característica particular que es una manguera transparente. No es una manguera convencional que uno tiene para regar, es una manguera que es de un plástico transparente donde uno puede ver el nivel de agua dentro de esa manguera. Por lo tanto, con esta manguera yo voy a poder tomar el nivel con un proceso, un fenómeno que se llama vasos comunicantes. Yo creo que ustedes saben lo que es el vaso comunicante. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, vamos a ver de qué se trata. Y esta manguera entonces con este fenómeno que tiene los líquidos de nivelarse, si está en un vaso comunicante, voy a tomar medida y voy a trasladar los niveles de un punto a otro. También en este proceso se puede utilizar obviamente herramientas más sofisticadas como niveles, teodolitos,
que son herramientas ópticas que hacen la misma función, pero obviamente se utilizan esto para construcciones de envergadura mayor. Toma medidas a distancias de 20, 30, 100, 200 metros, toma niveles. Una manguera es para una construcción tradicional o una construcción pequeña donde yo puedo tomar medidas de 5, 10, 15 metros entre un punto y otro. Pero los dos tienen la misma precisión y cumplen la misma función. Generalmente los teodolitos o los niveles que están en estaciones, se los implanta en estaciones de trabajo, trabajan con jabalinas. Estas jabalinas son las que se van ubicando en los lugares donde quiero tomar el nivel y a través de este teodolito, de este nivel, se mira por la mirilla y voy a tomar en qué lugar de esta jabalina aparece la marca que tiene el nivel. Después eso lo vamos a desarrollar después en otra diapositiva. Acá se ve, por ejemplo, cómo es esto de los niveles. Estas son las jabalinas que voy a ir poniendo a lo largo de todo el terreno. Pueden ser terrenos que tengan mucho desnivel. Y yo voy a hacer una medición con respecto a esa jabalina que está ubicada en tal lugar. Generalmente la jabalina tiene una marca, una medida. Entonces yo voy a ir midiendo en relación a esa jabalina que está ubicada en el terreno, a qué altura está con respecto al piso. Y eso me va a dar las medidas de desnivel que puede tener el terreno. Vamos a ver cómo hacemos esta nivelación en el terreno. Conceptualmente estas son las herramientas, pero ahora vamos a ver cómo aplicamos esas herramientas en el terreno. Bueno, el primer punto que yo debo conocer para poder comenzar con mi nivelación es un punto de referencia, un nivel de referencia que se denomina la cota. Esto significa que, bueno, yo a partir de acá voy a tomar tantas medidas hacia arriba como medidas hacia abajo. Puede ser que este nivel 0, si hay un cordón cuneta, por ejemplo, en el terreno, o hay algún elemento fijo que después no se vaya a mover o no se vaya a llevar, sea considerado el nivel 0. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mi nivel 0 es la cabeza del cordón cuneta del lado derecho de mi lote. Bueno, este va a ser mi referencia. Ese nivel 0, que es la cota 0, a partir de acá yo voy a tomar medidas. Pero si tomo como referencia ese nivel 0 que está en la parte superior de mi cordón cuneta, va a ser muy difícil trasladar las medidas estando a un nivel tan bajo. Entonces lo que voy a hacer generalmente con esta cota 0 es trasladarlo a una medida superior, por ejemplo, de 1 metro. Yo voy a trasladar esta cota 0 por ejemplo, a la medianera, a una marca en la medianera de 1 metro sobre ese nivel de cota 0. Y ese metro sobre el nivel de cota 0 es el plano de referencia que yo voy a tomar para hacer mi nivelación. Vamos a ver de qué se trata eso para que comiencen a entender de qué se trata esto de nivelar el terreno. Aquí se ve. Fíjense que esto es la calle, vamos a suponer que este es mi cordón, y a partir de ese cordón yo voy a tomar 1 metro. Mido con la cinta 1 metro, llevo esa medida a una estaca o a una pared medianera del vecino. O sea, debo tener alguna referencia que ya no se mueva más, porque si yo esto empiezo a mover, empiezo a perder mi referencia. Y esto es un elemento que voy a ocupar a lo largo de toda la obra. Por lo tanto, no puedo mover. Si pongo una estaca, probablemente tenga que poner con un poco de hormigón o de concreto para que esta estaca no se mueva. Si tengo un muro, hago una marca de tal manera que esa marca se mantenga durante la obra. Bueno, acá entonces, ¿qué va a hacer el obrero? Va a marcar, va a medir 1 metro con respecto a mi cota 0. Esta cota de referencia, mi nivel, es 1 metro. Entonces, esa va a ser mi medida, mi marca. A partir de acá yo voy a empezar a tomar medidas a lo largo de todo el terreno. ¿Cómo voy a pasar esas medidas? Pasar los niveles con la manguera.
Uno es el nivel de manguera. Vamos a ver de qué se trata este nivel de manguera, que recién ya le estuve explicando un poquito, pero ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, ese nivel de manguera, esa herramienta, que es una manguera básicamente, como le dije hoy, es transparente. De media pulgada, puede ser de 3/4, puede ser de media, eso no importa. Lo importante es que sea transparente y que al menos esté entre los 10 y los 15 metros, porque yo tengo que trasladar medidas, niveles, a lo largo de todo el terreno. Entonces tengo que tener una manguera lo suficientemente cómoda para ir llevando un nivel de un nivel a otro. ¿Con qué se llena esa manguera? Con agua limpia. Yo voy a llenar la manguera con agua. Tengo que tener cuidado que no haya ninguna burbuja en esa manguera con agua. También tengo que revisar si esa manguera no tiene pérdidas, porque si cargo con agua y termina perdiendo por algún lado, obviamente no me va a servir como herramienta de medición. Yo tengo que tener la manguera con agua, sin burbujas y sin que pierda agua esta herramienta. Bueno, ¿y cómo voy a hacer para medir y trasladar ese nivel de un punto a otro? Este es el concepto que maneja el nivel de manguera, el principio de los vasos comunicantes. ¿Qué dice este principio? Que si hay columnas de agua que están comunicadas, como en este caso, independientemente de la forma, del espesor, de la ubicación, puede estar inclinado, puede estar con alguna curva, pero todos van a marcar el mismo nivel. Y también no tiene que ver la distancia. Esto puede estar a 1 metro, a 10, a 100, siempre me va a marcar el mismo nivel. Entonces, partiendo de este concepto, es que se utiliza este principio de vasos comunicantes para utilizarlo como herramienta de medición. Yo voy a tener una manguera que de un extremo al otro, independientemente de la dimensión de la manguera, de la longitud de la manguera, me va a medir siempre, me va a marcar siempre el mismo nivel. Entonces, usando eso, voy a poder trasladar un nivel de un lugar a otro. ¿Y por qué a mí me interesaría trasladar un nivel a otro? Porque precisamente el proyecto, que lo tengo que pasar tanto en planta como en altura, una de las cosas fundamentales es trasladar ese nivel a todo el espacio donde voy a construir. Entonces yo tengo que tener un plano de referencia, en este caso 1 metro, y a partir de ahí, si mi terreno está, o mi piso está a 80 centímetros de ese metro, bajo 80. Si está a 1 metro, bajo 1 metro. Si está a 50, bajo 50. Pero siempre voy a mantener ese nivel de referencia que lo voy a sacar a partir de esta herramienta, el nivel de manguera. Entonces, fíjense que una de las características, una de las cosas que me está pidiendo para poder arrancar, me dice, vamos a nivelar las esquinas del lote. Entonces, me pongo en una esquina y saco el nivel con respecto a ese cero de referencia que tuve al principio. Bueno, llevo mi nivel 1 metro de ese cero de referencia, marco en una esquina, marco en el otro, marco en las 4 esquinas ese metro que yo tenía con respecto al cero de referencia. ¿Y cómo voy a saber si el terreno de esas 4 esquinas está más arriba o está más abajo? Simplemente midiendo de esa marca que hice, porque teóricamente esa marca está nivelada, esos 4 puntos están nivelados, voy a tomar la medida de ahí hacia abajo. Cuando la medida me dé un valor menor, por ejemplo, vamos a suponer que en la parte de atrás de ese metro yo tome la medida y me dé 50 centímetros, ¿eso qué me está diciendo? Que en la parte de atrás, ese 50 centímetros significa que está 50 centímetros por arriba de mi cero de referencia. Porque si voy al principio al punto inicial de donde tomé la referencia, yo había tomado 1 metro con respecto a ese plano de referencia. Quiere decir que si en otro punto tomo 50, quiere decir que ese punto está más arriba. Vamos a ver un ejemplo y con eso van a entender de qué se trata. Aquí está la estaca con 1 metro de agua, ¿ven? Acá hay 1 metro. Y la manguera
que se extiende hasta otro lugar que quiero medir. Bueno, ahí está la marca de agua y ese es el lugar donde yo tengo que marcar en mi estaca. A partir de esa medida, si tomo la distancia hacia abajo, van a ver que, fíjense acá, el terreno dice como que está subiendo. Quiere decir que a 1 metro acá en el frente donde voy a tomar la referencia, en este punto hay tierra. Quiere decir que acá hay 1 metro de tierra con respecto a este punto que es el nivel de vereda, como dice acá. Entonces, eso es lo que voy a ir tomando como punto de referencia para ver cómo está mi nivelación. Muchas veces uno cuando llega al terreno y ve el terreno, ve que el terreno a ojo está nivelado. Uno dice, no, acá está nivelado, simplemente hay que sacar el manto vegetal y comienzo a construir. Bueno, generalmente cuando son terrenos acotados, a lo mejor uno puede tener una noción si el terreno está más elevado en la parte de atrás o está más elevado o bien el terreno hacia adelante o cómo se configura ese terreno. Pero cuando son terrenos ya un poco más grandes, el ojo a veces no capta la nivelación o el desnivel que puede tener. La mejor manera es esta, es generar un plano de referencia con el nivel de manguera y de ahí tomar hacia abajo las distintas medidas. Aquí se ve este concepto que le estoy comentando. Yo cuando tomé el metro de referencia, lo que generé es un plano de referencia. Esta línea roja me marca un plano de referencia en todo el terreno. Supongamos que este es el lote y después sigue, por supuesto, pero vamos a suponer que este es parte del lote. Y el terreno no es parejo, tiene toda este accidente, que el terreno sube, que el terreno baja. Bueno, todo esto es el terreno natural. Y yo lo tengo que llevar a un nivel, por ejemplo, como dice acá, a un nivel de referencia que es este. Entonces, va a haber lugares donde tengo que sacar terreno y va a haber lugares como en este donde tengo que poner terreno. Esto es un campo donde después lo vamos a estudiar, que son los movimientos de suelo. Pero a lo que voy ahora y lo que tenemos que entender es que de este plano de referencia que está acá, que está indicado por la flecha roja, yo tengo que saber cómo es mi terreno natural para después poder tener y definir cuál va a ser el corte del terreno, dónde va a estar mi nivel de proyecto. Entonces, partiendo de esta línea de referencia, esta línea de nivelación, si tomo medidas en distintos lugares, por ejemplo, acá tomo 60 centímetros y toco ya con la tierra del terreno. ¿Qué me está diciendo eso? Que a 60 centímetros está el terreno. Quiere decir que acá hay 40 centímetros más de tierra que en otros lugares donde arrancaba con 1 metro. Acá tengo 1 metro, por ejemplo, acá tengo 1,20, quiere decir que cuando pasa del metro hay una depresión. Acá hay 45, acá hay 60, acá hay 1,20. O sea, son distintas medidas que me van a ir dando de qué configuración estamos hablando. Y en relación a eso, yo voy a nivelar. Si yo tengo, por ejemplo, ese plano de referencia, esa línea de nivelación, yo digo, bueno, todo tiene que estar a 60 centímetros de esta línea de nivelación. Si en un lugar marco y me indica 40, quiere decir que yo tengo que sacar 20 todavía, porque tiene que estar a 60 centímetros mi terreno nivelado. Si en otro lugar mido y hay 1 metro, quiere decir que tengo que rellenar 40 para que terminado me quede 60 centímetros como plano donde se va a edificar. Entonces, esta línea de nivelación o plano de referencia lo logro con estas herramientas: nivel de manguera o teodolito o nivel óptico. Y acá se ve un poco cómo es esto del teodolito o nivel óptico. El nivel óptico, a diferencia de la manguera, se ubica en un determinado lugar y lo que me va a medir es siempre una horizontal. Esta herramienta está nivelado y está ajustado de tal manera que para donde yo mire siempre me va a mostrar una línea horizontal. Entonces, cuando yo pongo una regla en este lugar y acá me está marcando, por ejemplo, en este caso, 38,6 en este punto, y la altura, acá, por ejemplo, me está marcando 1,25,
Quiere decir que de este punto que está acá a este punto que está acá, simplemente lo que yo tengo que hacer es hacer una resta. Quiere decir que de esta medida menos esta medida me va a quedar la distancia D. Y eso es lo que toma como referencia esta herramienta. Simplemente tomo una línea fija, que vamos a suponer que puede ser esta, la del cordón cuneta, y después voy tomando las distintas medidas. Y lo único que hace es dividir, o restar, mejor dicho, la medida básica, el punto fijo, menos lo que me da los distintos puntos. Y esa va a ser la medida en que esté el punto donde está ubicado la regla. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se utiliza. Está el, 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 el operario de este teodolito y allá está, hay otro operario con la lanza, con la regla. Esta regla está graduada de tal manera que la medida que el operario va a leer va a ser la que esté marcada en un determinado punto y por lo tanto, si resta la altura que tiene al piso en este punto por la altura que tiene en la regla, me va a dar a qué profundidad está ese punto. Y así va sacando todos los puntos del terreno. Bueno, este trabajo es todo un trabajo de movimiento de suelo. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, sería en la próxima unidad. Pero básicamente lo que les quiero significar con esto es que yo tengo que hacer un trabajo de nivelación para que antes de empezar el replanteo, nuestro terreno esté perfectamente nivelado al nivel de proyecto. Entonces, con este trabajo de nivelación, yo puedo poner mi replanteo. Lo peor que puedo hacer o lo más incorrecto que puede tener un replanteo es que todo el replanteo esté inclinado. Una de las características que tiene el replanteo precisamente es que todas los ejes y todas las medidas que haga va a estar en un plano perfectamente nivelado. Imagínense una mesa que esté sobre el terreno donde ahí yo voy a hacer todas las marcas. ¿Y por qué es tan importante esto de que el replanteo siempre tiene que estar perfectamente nivelado? Porque no es lo mismo tomar una medida en forma horizontal que tomarla en forma inclinada. En forma inclinada va a tener una medida mayor a si está perfectamente nivelado. Por lo tanto, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Tengo que nivelar mi terreno para poder posteriormente hacer mi replanteo. Hasta ahí medianamente se entendió. Después vamos a ir entrelazando conceptos para que ustedes empiecen a entender estos conceptos sueltos que les estoy dando por el momento. Pero lo que quiero que entiendan es que es un proceso posterior, para que se ubiquen en el proceso de obra, posterior a el tema de mover el suelo, en el sentido de que tengo que tener mi nivelación terminada para poder hacer el replanteo. Y ahora vamos a llevar este replanteo a la obra directamente. Vamos a materializar este plano, estos conceptos que estuvimos viendo directamente en el terreno. Y uno de las cuestiones fundamentales que debemos tener como importante en este proceso de la construcción es esta instancia, el tema del replanteo. El replanteo es una de las acciones más importantes que voy a tener al inicio de obra, porque va a repercutir a lo largo de toda la obra si hubiese tenido errores. O sea, si yo hago un replanteo erróneo, pongo paredes en lugares donde no están, eso después voy a llevar el error a lo largo de toda la obra. Voy a tener paredes en lugares donde no tienen que estar. Voy a tener, si esas paredes, por ejemplo, generan ambientes más grandes, voy a tener más piso de lo que tenía que tener, más contrapiso, más cubierta de techo. O sea, se desajusta todo el proyecto por culpa a lo mejor de una cota que se puso mal o una medida que se midió mal. Por lo tanto, esta es una acción, una instancia de la obra que es muy delicada y lo tengo que chequear todas las veces que sea necesario para que las medidas del plano pasen perfectamente a la obra. Y si yo en el plano dije que un ambiente tenía 3 por 3,50, bueno, chequear que en el lugar
se están poniendo las paredes a esa medida en particular. Ni 10 centímetros menos, ni 10 centímetros más. La medida que tiene que ser. Y eso es simplemente control. Una vez que yo tenga un buen plano de replanteo, voy a poder hacer una buena traspaso de esas medidas al terreno. Por supuesto, con el control que siempre toda obra necesita. Vamos a ver ahora el tema de los ejes de replanteo, como le decía hoy, que no deben estar obstruidos. Vamos a ver de qué manera los ubicamos en el terreno, qué criterios vamos a tener para ubicar en un lugar y no en otro, porque esto va a quedar a lo largo de un determinado tiempo en la obra, porque de ahí se van a chequear un montón de medidas. Todos los planos que tengan referencia a replanteo se van a replantear siempre con los mismos ejes. Si yo tengo que replantear a lo mejor una instalación sanitaria, poner una araña sanitaria en el proyecto, se va a replantear en relación a esos ejes. Entonces, esos ejes tienen que estar siempre presentes y no se pueden mover, porque siempre los voy a referir al mismo punto. Bueno, ¿y qué pasa cuando comienzo mi replanteo? Lo que dijimos hoy, tenemos que adecuar el lote para poder poner el replanteo. Entonces, vamos a limpiar el terreno, vamos a nivelar, vamos a generar ese punto de referencia cero. Si hay algún pozo o algo que tengamos que primero adecuar, lo vamos a hacer en esta instancia. O sea, de tal manera que el terreno quede perfectamente adecuado para poder comenzar ya con primero el replanteo y después la construcción directamente. Vamos a ver entonces cómo generamos estos ejes. Estos ejes se van a ubicar en lugares, como dijimos, que tengan alguna referencia con puntos conocidos. Una alternativa es, por ejemplo, en este caso, fíjense que hay una línea municipal que pasa por el frente, obviamente, del lote, y lo voy a trasladar en forma paralela, lo voy a poner el eje de replanteo a una determinada distancia, una distancia X que, como dijimos en el plano, esta distancia tiene que estar presente. De otra manera, yo no voy a poder poner mi eje de replanteo 1. Este eje de replanteo va a estar siempre y cuando en el plano haya una medida concreta. Esto puede tener 1 metro, 2 metros, lo que sea. Lo que no puede existir es que este eje de replanteo esté fuera de mi lote. Yo no puedo poner el eje de replanteo en el vecino o en la vereda. Tiene que ser parte integrante del lote, tiene que estar adentro del lote. ¿Por qué no puedo poner el vecino? Porque el vecino es un predio privado, no puedo pasar mis líneas. Y en la vereda tampoco, porque en la vereda o estoy ocupando como parte de un espacio que se puede pedir a la municipalidad para ocupar, o es parte de la vía pública. Por lo tanto, no puedo poner elementos que puedan ser, a lo mejor, no sé, pateados por el transeúnte o a lo mejor pasa estaciona un auto o un camión y tumba este punto. Por lo tanto, yo esto siempre lo tengo que poner dentro de mi predio, a una distancia determinada, paralelo a mi línea, por ejemplo, en este caso, paralelo a la línea municipal. Esto es totalmente arbitrario. Esto es lo que quiero que entiendan. Los ejes se van a ubicar en relación al proyecto. Hay veces que el proyecto está en el fondo, entonces tengo que ver de qué manera ubicar mis ejes. A veces el proyecto está en el frente, o está en el medio, o está tirado a un costado. Todo depende de la ubicación del proyecto y el tipo de proyecto. Los ejes son arbitrarios y nunca les voy a poder indicar que tienen que sí o sí estar en un determinado lugar. Se van a ubicar siempre y cuando sea el mejor lugar para el proyecto en sí. Entonces, pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que entre los dos ejes es fundamental que esté a 90 grados. Eso es elemental. Puede que uno de ellos sea paralelo, como en este caso, a la línea municipal, pero no necesariamente se da en todos los casos. En este caso que les voy a explicar,
uno de los ejes es paralelo a la línea municipal. Bueno, ahí está, por ejemplo, esa línea municipal. Paralelo a una determinada distancia está el eje replanteo 1. Y lo que voy a tomar, por ejemplo, acá es una determinada medida, 350. Y en el fondo tomo 350, pero no necesariamente, como les dije hoy, esto va a estar a 90 grados con respecto a la primera. Por lo que también les dije hoy, a lo mejor en la medianera de mi vecino no está perfectamente en la línea municipal, en el eje medianero, por lo tanto, si esto tiene un error, se va a trasladar a esta línea. Esto es simplemente para una referencia. Yo voy a tirar una línea y de acá voy a ver de qué manera puedo empezar a mover esa línea, esa segunda línea, para que quede a 90 grados. Tiro mi eje y ahora tengo que verificar si esta medida que está acá es 90 grados. Acá, como dice, se propone a 90 grados el eje de replanteo número 2. En este punto, a 350, como decía, voy a tirar mi eje que va a estar a 90 grados. Pero ¿cómo saco ese 90 grados en la obra? Porque una cosa es en el CAD, que yo pongo restricción 90 grados, me saca perfectamente 90. En el tablero agarro una escuadra, saco 90 grados perfectamente. Y en la obra, ¿cómo hago? No tengo una escuadra gigante para poder tomar ese 90 grados. Entonces voy a recurrir a algunos sistemas que son muy prácticos, muy básicos también, pero que no, por ello no significa que no tenga precisión. Y uno de los sistemas es precisamente usar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa, ¿sí?, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? ¿Sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si despejo la hipotenusa, me va a dar esta fórmula que está acá. El cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro por la raíz cuadrada. Bueno, eso traducido en números, puedo decir, traducido en números, que si yo hago un triángulo, y esto no significa que sea en metros, esto es una proporción. Esto puede ser que sea 6, 8, 10, por ejemplo. Entonces, si yo traslado esa fórmula que vimos recién, vamos para atrás, que si esto es 5, como está acá, esto es 5, esto es 3 y esto es 4, o sea, 3, 4, 5, vamos a ver si cierra el teorema de Pitágoras. Veamos, si yo le digo que este es 5, el cuadrado de A, 3, 9, el cuadrado de este, 16, 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 25, 5. Quiere decir que si este es 5, este va a ser 3 y este va a ser 4. Teniendo en cuenta eso, de que puedo hacer un triángulo 3, 4, 5, esto me está habilitando la posibilidad de que si yo junto 3, 4, 5, en este ángulo siempre voy a tener 90 grados. Entonces en la obra voy a hacer esto. Voy a tomar un hilo, por ejemplo, que tenga 12 metros, voy a hacer un nudo en la punta, a 3 metros voy a hacer otro nudo, a 4 metros voy a hacer otro nudo, y en el extremo opuesto voy a hacer otro nudo, que va a tener 5 metros precisamente. Entonces, si después uno ese hilo, el inicio con el final, voy a tener 3 metros en un lado, hasta donde esté el nudo, 4 metros en el otro, y en el otro voy a tener 5. Quiere decir que si yo agarro a 3 personas y les hago que estiren ese triángulo de hilo, en el ángulo donde está el primero, donde unan los dos extremos, voy a tener 90 grados. Y eso voy a usar precisamente para calcular el ángulo de 90 grados en la obra. Tan simple como eso. Obviamente que un teodolito, esta medida que toma niveles, también saca ángulos. Yo puedo tomar el 0 en un determinado punto, giro 90 grados y me va a marcar en qué lugar está el 90 grados a nivel óptico. Pero si tengo herramientas como las habíamos visto al principio, cordón, estacas, clavos,
nivel de manguera, nivel de mano, con estas herramientas puedo hacer un replanteo con toda la precisión que necesite. Y esta es una de ellas, el método del triángulo 3-4-5, que me va a generar un ángulo de 90 grados perfecto. ¿Y qué característica tiene esto? Que cuando más grande es el triángulo, más precisión tiene. Si yo hago un triangulito de 3 centímetros por 4 centímetros por 5 centímetros, bueno, ese triangulito pequeño va a tener una precisión bastante escasa. Pero si yo tengo, por ejemplo, este concepto de 3, 4, 5, lo llevo a multiplico por 10, puedo hacer un lado de 30 metros, un lado de 40 metros y la hipotenusa de 50 metros. Entonces quiere decir que puedo tener un triángulo de 30, 40 y 50, donde este ángulo va a ser 90. Quiere decir que voy a tener perfectamente en 40 metros un ángulo recto con respecto a este que tiene 30. El concepto es este, llevar una proporción entre el 3, el 4 y el 5. Cualquier medida proporcional me va a dar este ángulo de 90. Bueno, ese es el método por el cual yo voy a conseguir que el segundo eje esté perfectamente a 90 grados con respecto al primero. ¿Hasta ahí se van entendiendo? Si alguien puede habilitar el micrófono y decirme si están entendiendo. Sí, aquí queda claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto es lo que se ve en obra. ¿Ven? Aquí está la primera estaca con por ejemplo, este eje de replanteo, el primero, que va a estar paralelo a mi línea municipal. Y la segunda tiene que ver con la escuadra 345. Cuando hago coincidir el lado 4, por ejemplo, el lado 4, hago coincidir con el hilo, estoy en presencia de un ángulo de 90 grados. Esto va a tener 90 grados con respecto al primero. Bueno, esto es un poco lo que les venía explicando hasta recién. Con este método yo voy a hacer, independientemente de la medianera, que puede estar en 90, puede ser que esté a 91, 89 grados con respecto a mi eje, mi línea municipal, yo me libero del segundo eje de replanteo. Siempre el segundo eje tiene que estar referido al primero, nunca a una medianera o una línea que tenga el terreno. La única que va a tener una referencia con respecto al terreno es la primera línea. Yo quiero que mi edificio me quede paralelo a mi línea municipal, por ejemplo. Y la segunda va a estar relacionado a esa primera línea, no a mi línea medianera, a mi eje medianero. Bueno, y les muestro otra manera de sacar 90 grados, que a veces se puede usar. El más difundido es el 345. Esto es como un comentario que le hago acerca de qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo una regla, una cinta, cosa que no puede pasar en la obra. Pero vamos a suponer que en un momento quiera sacar 90 grados también y no tenga, a lo mejor en ese momento no tenga la cinta. ¿Cómo hago para tener un ángulo recto? Bueno, este método parte de un punto P conocido, que está acá. Este es el punto P. Y a una distancia igual hacia un lado y hacia otro, voy a definir un punto, cualquiera. Esto puede ser 2 metros, 3 metros, 5, lo que sea. Voy a tener a una distancia de ese punto P sobre una recta, una distancia igual de un lado y de otro. Y a partir de acá voy a tomar un hilo cualquiera y voy a marcar la parte media de ese hilo. El único requisito es que este hilo que después va a ser estirado y que esté marcado la parte media sea más larga, obviamente, que la distancia de esta persona a esta. ¿Sí? Entonces, si yo marco el punto medio de este hilo que está aquí y la estiro y después trazo una línea con respecto al punto P, que es el primer punto en cuestión, esta línea va a estar a 90 grados con respecto a esta. Y es otra manera de conseguir los 90 grados. Es otra manera. La primera, que es el principio de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, es teniendo una regla
o una cinta, marco 3, 4, 5 y tengo el ángulo perfecto a 90 grados. Aquí están los puntos A y C, es lo que le expliqué recién. Y de esa manera puedo, como está en el dibujito, puedo tomarme 90 grados con respecto al eje, por ejemplo, al eje del replanteo 2. A una determinada distancia, tiro la línea y puedo tener ahí, por ejemplo, una pared o lo que fuese. Con eso puedo ir marcando las distintas estacas. Eso lo vamos a ver ahora en un dibujo para que lo entiendan mejor. Y estas son los elementos que van a ser parte de este caballete o de este grupo de estacas, porque yo ahora lo tengo que materializar. ¿Cómo dejo fijo una línea paralela a este eje de replanteo que después posteriormente va a ser una pared, va a ser un cimiento, va a ser algún elemento fijo en la obra? Lo voy a hacer con estos elementos, que son básicos, pero por ello no significa que no sean precisos. Voy a ocupar un grupo de estacas, voy a ocupar un grupo de maderas que me va a generar algún elemento fijo en la obra. Yo al poner estacas en el terreno, lo que estoy haciendo es precisamente poner un elemento que no se mueva. Yo lo que tengo que lograr es que algo momentáneo, porque esto después lo voy a tener que sacar, quede fijo en el terreno y no se mueva. Entonces yo ahí puedo tomar medidas, puedo tirar hilos con el ángulo correcto, pero no se tiene que mover. Por lo tanto, las estacas es para fijar y los travesaños o estos puentes que dicen acá es precisamente para tomar la medida sobre algo que no se va a mover. Estos son algunos métodos que se utilizan para tirar esos hilos. Ven que se pueden utilizar sobre ese travesaño algunos clavos. Esa es la medida que va a tener mi replanteo, o directamente en vez de poner clavos, puedo hacer ranuras en la madera donde voy a poner el hilo. De las dos maneras son efectivos. Y una vez que tengo la medida, esta es otra de las cosas que también es importante, porque para el replanteo se va a hacer en un nivel con respecto a la tierra, que generalmente está en 60, 70 centímetros por arriba. Yo ahí voy a poner el caballete, voy a tirar los hilos y imagínense que todos los hilos van a quedar a una altura de 40, 50, 60 centímetros de alto. Pero después eso yo lo tengo que bajar al terreno. ¿Cómo hago una marca en el terreno de ese cordón que está a 50 centímetros por arriba? Precisamente con la plomada. La plomada, si yo arrimo el cordón y hago caer el trompito metálico sobre el terreno, fíjense cómo está acá, este es el cordón y esta es la medida que quiero marcar en el terreno. Bueno, la herramienta más efectiva que tengo en la obra para poder pasar esa medida de la línea al terreno es con la plomada. Apoyo el hilo sobre el cordón de la plomada sobre el hilo de replanteo y bajo la medida al terreno. Y ahí voy a tener una marca. Y eso va a ser la marca precisa, el paso de la medida del replanteo al terreno propiamente dicho. Ahora vamos a ver un poco algunos ejemplos para que se den cuenta. Una vez que empecé a tomar medidas de esos dos ejes de replanteo, bueno, voy a empezar a tener una situación como la que están mirando. Voy a tener grupos de caballetes con hilos que se van a tirar, donde yo esos hilos los voy a tener que llevar al terreno. Voy a tener que, con la plomada, llevar al terreno, y ese va a ser el lugar donde va a estar o mi fundación o mi muro o lo que fuese que esté replanteando. Pero básicamente van a quedar una sucesión de caballetes. Es una manera, por ejemplo, de replantear. O en otro método que también se utiliza es hacer directamente un corralito. Es un rectángulo que va a ocupar toda la obra, donde en ese rectángulo, ahora vamos a ver el ejemplo, donde voy a poner todas las medidas. Por ejemplo, son los caballetes independientes. Yo voy a, por ejemplo, vamos a suponer que necesito tirar estos 4 hilos, entonces voy a hacer un caballete en cada esquina y voy a tirar con un clavo que está clavado en ese caballete un hilo que venga de punta a punta en los extremos de por ejemplo, de esta construcción.
Eso trasladado al suelo me va a mostrar esta línea de punto. ¿Ven? Esta línea de punto que está acá es el traspaso de ese hilo al terreno. Y acá, bueno, a partir de acá voy a saber si esto tengo que excavar, tengo que hacer el contrapiso, tengo que hacer el muro, lo que fuese. Pero básicamente el replanteo termina siendo esto. Un grupo de caballetes, en este caso caballetes independientes, que van a tener clavos a medidas concretas que si uno de esos clavos con hilos me va a dar los filos del replanteo que quiero hacer. Y acá se ve un ejemplo ya en la práctica. Fíjense que esta excavación tiene como eje, porque esto va a ser para una base de hormigón, tiene como eje este replanteo. Estos son hilos que se tiraron por los caballetes que están estacados con los travesaños y el clavo que está acá, que es la marca del replanteo que estamos haciendo. Ahí se ve más grande el clavo con su marca, con el borde donde voy a agarrar el hilo. Aquí se ve, por ejemplo, una sucesión de caballetes, en algunos casos están unidos, en otros están separados, pero que me van a ir marcando el lugar donde voy a tener que hacer la excavación. Por ejemplo, en este caso ya se marcaron, se trasladaron esos hilos al terreno y generalmente cuando quiero poner esa medida en el terreno, ¿qué hago? Lo marco con cal. Esa medida, ese hilo que tengo a una determinada altura, cuando paso con la plomada al terreno, ¿cómo dejo marcado para poder hacer la excavación o para poder hacer un cimiento? Lo hago con cal. Entonces, fíjense, esto tiene cal y me dice que en este lugar voy a hacer una excavación. Esta es una etapa ya más avanzada donde ya está hecha la excavación. Estas todavía están marcadas. Por eso me interesó esta foto como una secuencia. Y el segundo método para replantear con los caballetes es esto de hacer un corralito. Este corralito que se ve acá es una sucesión de estacas con un travesaño perfectamente nivelado. Esto es lo que tiene el replanteo. Aunque sea independiente, separados o que tenga toda una continuidad como está acá, el secreto es que esto tiene que estar totalmente nivelado. Yo defino a qué altura de mi terreno. Esto puede ser 40, 50, 60 centímetros de alto, pero este nivel, este travesaño que es continuo y forma como un corralito alrededor de la obra, tiene que estar totalmente nivelado. Y una vez que tengo este corralito, ya es mucho más fácil. Tengo un clavo de un lado, un clavo del otro y tiro mi eje de replanteo. Tengo un clavo de un lado, un clavo del otro, tiro mi eje de replanteo. Y ahí empiezo a medir ya todas las medidas de un lado, todas las medidas del otro y voy tirando los hilos para generar esta planta en el terreno, que vendría a ser la traducción de ese plano que hicimos en gabinete en el terreno. Aquí se ve, en el ejemplo ese inicial, se ve que se hicieron con este corralito. ¿Ven? Esta línea de travesaños, que más o menos está por la cintura del obrero, que está acá, está totalmente nivelado, porque a partir de acá voy a tener los distintos puntos, los clavos, que van a ir marcando la tirada de líneas para generar en este lugar la obra. Esta es una obra bastante grande, son como 2.000 metros cuadrados, pero que por ello no deja de usarse el mismo sistema. Fíjense que esto es un caballete perimetral, un corralito donde están todos los puntos marcados del replanteo. Bueno, y acá comienza, una vez que tengo mi replanteo, el primer punto son las zanjas. Sobre lo que vimos recién, sobre las fotos que vimos, vamos a ubicar las zanjas para hacer los cimientos y obviamente después vamos a hacer los muros. De aquí vamos esto es un tema que en realidad son dos temas que vamos a desarrollar, que uno tiene que ver con el replanteo de muros y otro tiene que ver con el replanteo de los cimientos. Son dos temas que tienen que ver, obviamente, uno con otro, pero que lo vamos a ver, a hacer una continuación
la semana que viene. Por ahora simplemente voy a citar algunas formas de cimiento para que ustedes empiecen a entender estas excavaciones que vieron, de qué se tratan. En este caso, por ejemplo, los cimientos se hacen en forma continua, es una zapata corrida, se le llama cimentación corrida, y en esto es otro tipo de fundación donde las zapatas están aisladas, no están vinculadas una con otra, sino cada parte de la estructura se descarga sobre una base aislada. Que acá, por ejemplo, se ve ese método. Esta es una base aislada, que ahí ya está replanteado porque ya le tiraron la cal. Hay una situación que se da generalmente en el replanteo, es que el replanteo no siempre están los hilos todos colocados, porque si no uno no podría trabajar. Se ponen todos los hilos, se hacen las marcas en la tierra y después se retiran los hilos. Quedan los caballetes, como ven acá hay caballetes que están colocados, pero momentáneamente se sacaron los hilos. ¿Para qué? Para dejar pasar a las máquinas y hacer las excavaciones o el trabajo que tengan que hacer. Después se verifica, se vuelve a poner los hilos nuevamente y se vuelve a hacer ese trabajo de verificación. Acá se ve, por ejemplo, en los caballetes, en este corralito, cómo están tirados los hilos una vez que se hicieron las excavaciones. ¿Por qué? Porque para hacer las excavaciones sacaron los hilos. Ahora ponen de vuelta los hilos porque tienen que centrar las armaduras. Acá van a estar centradas las armaduras con respecto a los hilos nuevamente colocados. Acá se ven algunas imágenes de lo mismo. La diferencia de esta, que son las zapatas aisladas, en este caso, fíjese, el replanteo, acá hay un cordón que pasa por el centro de esta fundación corrida, una zapata corrida que tiene toda esta forma. Son distintos tipos de fundaciones que eso después lo vamos a ver. Aquí fíjense que otra instancia, el replanteo sigue colocado, siguen las estacas acá atrás, fíjense que están todas las estacas colocadas, y en un determinado momento, porque se necesita ya levantar los muros, se vuelven a tirar los hilos y se vuelve a verificar a ver si con la plomada, si este hilo está perfectamente nivelado con lo que es el muro ese que está apareciendo. Aquí lo mismo, fíjense que están las estacas y ya están todos los encadenados de hormigón colocados. En este caso están el hormigón, se sacaron los hilos, pero después para comenzar la mampostería se volverán a poner los hilos para verificar si están las medidas. Pero el concepto que quiero que entiendan es que los caballetes se mantienen en el lugar, no se mueven. Fíjense que llueve, se sigue trabajando, se hormigona y esto no se mueve. Todos los clavitos que están acá colocados, una vez que están colocados, ya no se mueven más. Solamente se van a sacar y poner los hilos a medida que se necesiten. Cuando voy a hacer la excavación, pongo los hilos, marco con cal en la tierra. Hago la excavación, hago el cimiento, vuelvo a poner los hilos para chequear que la armadura esté correctamente alineada, hago el hormigonado y después sigo la mampostería, sacando y poniendo los hilos. Lo que no se mueve son las estacas, los hilos van y vienen. Bueno, esta es vamos a salir de acá. No guardar. ¿Ahora me están viendo? Sí, Arqui. Bueno, esto es la iniciación de lo que es un replanteo. Yo ahora les voy a mostrar en un CAT ese paso del plano acotado que ustedes conocen a un plano de replanteo. ¿Cuál es la diferencia entre un plano acotado y un plano de replanteo? Ustedes ahora con esto están teniendo un concepto de qué es un replanteo, pero todavía probablemente no sepan, si yo les digo, bueno, hagamos un plano de replanteo, qué poner en el plano de replanteo, cómo hacer el plano de replanteo. Entonces, les voy a explicar de a poquito cómo hacer esa transferencia del plano de arquitectura que tiene sus cotas, que ustedes ya conocen esas cotas, a transformar ese mismo plano a un plano de replanteo. Y acá sí quiero que, para el que tenga alguna duda, habilite su micrófono y me pregunte, porque vamos a hacer
paso a paso para que esto lo entiendan realmente. Bueno, a ver si puedo pasar al dibujo. ¿Ahí ven el CAT? Sí, aquí. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es un ejemplo de una planta cualquiera que tiene aberturas, que tiene paredes de distintos espesores, que tiene ambientes diferentes. Acá, por ejemplo, hay un baño, dormitorio, un estar, que incluso tiene componentes diferentes. Acá hay una pared y acá hay una columna. Esto es un proyectito convencional dentro de un predio. Ven que acá dice eje medianero, línea municipal, eje medianero. Bueno, esto es un ejemplo. Bueno, ¿cómo hago para pasar esto que está acotado? Fíjense que hay cotas de los ambientes. ¿Cuánto? Este baño tiene 250 por 165, la medida total del proyecto tiene 675. Bueno, están todas las medidas que una planta convencional requiere. Bueno, pero ¿cómo hago para pasar esto a un replanteo? Lo primero que tengo que tener como concepto es que el replanteo no muestra ninguna cota convencional. Ven que en este dibujo ahora no están viendo ninguna cota. Bueno, de esto se arranca. De la planta pelada de cotas que tiene vamos a hacer un replanteo de muros ahora. Hay, para que empiecen a entender, vamos a tener diferentes planos de replanteo. En este caso, el replanteo va a ser de muros para que comiencen a entender. Y después vamos a hacer un replanteo de cimientos. Pero eso lo vamos a hacer ya la clase que viene. Ahora, para que entiendan el concepto de replanteo, vamos a hacer solamente de muros. ¿Qué dijimos al principio que necesitábamos para hacer un replanteo? Yo tengo acá dibujada la planta con los ejes para que me dé la idea de qué ubicación va a tener dentro del terreno. Entonces, ¿qué vamos a necesitar primero para poder hacer el replanteo? A ver si ya entendieron algunos conceptos que les fui tirando. A ver si alguien me puede decir. Los escucho. ¿Qué necesitamos como primer elemento para hacer el replanteo? Los ejes de replanteo. Los ejes de replanteo, exactamente. Entonces, vamos a poner los ejes de replanteo. Y los ejes de replanteo, así como lo ven, no necesariamente, les vuelvo a repetir, no tienen que ser ni azul ni rojo. Yo les muestro esto para que evidencie más todavía que hay un elemento nuevo y que tienen que tener algunas características particulares estos elementos. Primero, fíjense la notoriedad que tiene. O sea, si yo cierro los ojos y abro, lo primero que veo son los ejes. Si es así, quiere decir que el plano de replanteo está bien. Está bien, los ejes están bien plantados, porque es lo que debo ver. Jamás puedo ver un eje de replanteo en 0,1, 0,2. Tiene que ser un eje de replanteo potente, en 0,8, 0,6, que se vea bien. Eso primer punto. Después le tengo que poner nombre. Yo tengo que saber cómo se llama el eje paralelo a la línea municipal, cómo se llama el eje que está a 90 grados con respecto a esa línea municipal. Entonces le voy a poner eje replanteo 1, eje replanteo 2, A, B, alfa, beta, lo que ustedes quieran, pero diferenciados. Esto es arbitrario, pero puedo ponerle un grupo de banderines que significa que estos son ejes de replanteo en este caso, ¿sí? Entonces, teniendo esta simbología, acá le estoy no solamente mostrando con un espesor que esto es algo importante en este plano, sino que también le estoy diciendo cómo se llama. Entonces, eje replanteo 1, eje replanteo 2. Segundo punto fundamental, la medida. Si esta medida no estuviese, ustedes imagínense en la situación del capataz o del que está a cargo de la obra, con un plano así como lo estoy viendo ahora. Lo primero que va a hacer,
le va a llamar al arquitecto, arquitecto, el eje de replanteo 1, ¿dónde está? Porque yo no, ¿cómo lo voy a ubicar en el terreno? No tengo ninguna referencia. ¿A cuánto está? ¿Está paralelo a la línea municipal? Y si está paralelo a la línea municipal, ¿a cuánto? No me dice. Entonces, fundamental la medida. Y si está enfatizado, mejor. Y si es más grande, mejor. Acá yo estoy mostrando con un color incluso que está a 3 metros de mi línea municipal. Lo mismo el eje de replanteo 2. Fíjense que está a una medida a 3 metros de mi línea eje medianero. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Ejes de replanteo. Después, ¿qué voy a necesitar? Voy a habilitar para que ustedes entiendan cómo voy a hacer el replanteo. Vamos a acercarnos un poquito acá. Ahí. Y le voy a habilitar otra capa para que vean esta capa. Bueno, yo voy a tomar entonces medidas con respecto a este eje azul. ¿Y cómo voy a tomar medidas? Bueno, acá entra el criterio del que va a hacer este replanteo. Se supone que si yo, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más genérico para después entrar en el tema. Vamos a suponer que yo quiero replantear este elemento que está acá, cualquiera sea. Quiero replantear ese elemento y ese elemento quiero saber en qué lugar del terreno está con respecto a este eje. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Si yo tengo que poner un símbolo que tiene esta impronta, vamos a suponer que acá voy a poner una medida y acá voy a poner otra. Ahora vamos a ver las medidas. ¿Cómo saco las medidas de este nivel? Bueno, precisamente es la distancia que hay de este eje hasta acá. Vamos a tomar con de este eje hasta acá, y la medida que hay de este eje hasta acá. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo lo que voy a hacer es esta medida 1,86 la voy a trasladar acá. Entonces, esto quiere decir que va a tener 1,86. El segundo punto está a 4,26. Quiere decir que esto va a tener entonces 4,26. Estas cotas las puse para que ustedes vean nomás la medida. Las saco. Y entonces, el único dato que yo voy a tener es que de mi eje a este punto va a haber 1,86. De mi eje a este punto va a haber 4,26. Entonces, defino este filo, defino este filo. Lo mismo en el otro sentido. Si acá tengo el eje de replanteo acá abajo, voy a definir este filo y este filo. ¿Cómo hago ahora en una construcción? Vamos a borrar esto y les voy a mostrar una construcción. En una construcción van a haber distintos filos que a mí me interesen definir. Puede ser que en una pared, ¿qué elementos tengo? Puedo tener el filo de afuera, el centro o el filo de adentro. Cualquiera de estos tres pueden ser datos. Pero a mí en una construcción me puede interesar uno de los filos. Y ese es otro de los conceptos que también debo manejar. Nunca voy a replantear dos filos de una pared. ¿Por qué eso? Si vuelvo, vamos a volver a la planta acotada. Porque cuando uno acota una planta, está poniendo que esta pared tiene 30 centímetros o que esta pared tiene 15 centímetros. Pero en la realidad esa medida nunca se da. ¿Por qué? Porque ese muro de 30 puede ser que consiga en el lugar donde voy a construir ladrillos de 28, ladrillos de 26, ladrillos de 27. Por lo tanto, la medida esta es una medida, se le dice medida nominal. En teoría tiene 30, pero en la realidad va a tener 29, va a tener 28, va a tener 31, y a lo mejor en algún caso muy puntual puede llegar a tener cerca de 30.
pero la medida 30 es una medida teórica. Por lo tanto, cuando yo voy a replantear, lo único que a mí me interesa es definir un filo de esa pared. Si yo defino los dos filos, esta pared le estoy diciendo que obligadamente sea 30. Y no tiene 30 la pared, como recién les dije. Puede ser que el ladrillo sea más grueso, que el revoque, el albañil, porque trabaja de esa manera, le haga de 2 centímetros. Hay otro albañil que le haga de 2,5. Entonces, esta pared nunca va a tener la medida final que dice el plano, la medida nominal. Pero sí lo que puedo definir es un filo. Y ese filo va a estar dado por la función que tenga el ambiente. Por ejemplo, fíjense acá. Yo acá me interesa, por ejemplo, mantener el espacio de jardín que hay desde esta línea, de este filo de muro hasta este punto. Entonces, a mí lo que me interesa de esta pared es que esta línea de la pared, este filo de la pared, esté a una determinada medida. En este caso, el otro lado de la construcción, puede ser que sea parte de un baño esta pared. Y muchas veces los baños son ambientes pequeños, donde a veces los artefactos están condicionando la medida. Por ejemplo, si acá hay una bañera de 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m, probablemente esta medida, si es 1,80 m, la bañera entre justa, exacto para esa medida. Entonces yo no me puedo dar el lujo de darle una medida exterior si después esto yo sé que va a variar, porque este muro puede ser de 30, de 28, de 31. Entonces, en estos casos donde yo quiero que el baño, la parte interior, sea la medida concreta y de acá para afuera tenga la medida que quiera, no me interesa que tenga 1 o 2 centímetros más, yo voy a replantear un filo interior. Acá, por ejemplo, voy a replantear un filo interior. ¿Y cómo hago el replanteo? Como recién vimos en el ejemplo. Voy a ver qué medida tiene de acá hasta acá. Esta medida, por supuesto, no la voy a poner, simplemente la estoy ahora mostrando para poner después en números. Y entonces, cada una de estas medidas va a tener la que dice la cota. O sea, esto va a tener 1,30. Esto va a tener, como dice acá, 3,95. Esto va a tener 6,78. Esto va a tener 7,75. Como dijimos, el replanteo no tiene cotas. Yo esto lo voy a sacar. Tiene solamente estos símbolos que me están marcando la medida. Entonces, el replanteo va a quedar traducido de esta manera. De esta manera va a quedar el replanteo. Si veo comparado al anterior, cuando está acotado, la planta me va a mostrar de esta manera. De esta manera va a ser acotado este muro con los muros que van llegando. Y replanteado va a quedar de esta manera, como se ve acá. Esto si después vamos a activar replanteo, fíjense que de esta manera voy a acotar en un sentido, acá estoy poniendo las cotas en un sentido, en el azul, y cotas en rojo en el otro sentido. ¿Qué otras cosas se acotan aparte de los filos de los muros? Fíjense que no hay muro que esté acotado los dos filos. Siempre es uno solo. Este muro está acotado, por ejemplo, 3,95 y yo quiero que este muro grueso se alinee con el muro fino. Entonces, de este lado también acoto 3,95. Acá dice 3,95 en línea con esto. No me interesa cuánto hacia afuera sale acá o cuánto hacia afuera sale acá. Yo quiero que esta línea sea, y le estoy diciendo en el replanteo, que esto va a ser una sola línea. Todos estos conceptos que les voy diciendo son criterios que va a tomar el proyectista. Son criterios que por el proyecto, por el diseño, van a estar replanteados de una manera o de otra. Acá, por ejemplo, fíjense, acá está acotado al filo exterior. No me interesa cuánto entra hacia adentro. Acá, a lo mejor, como decía el plano acotado, esta medida dice 3,50 por 6,25. Es el ambiente aquí interior. Pero al acotar, yo le estoy dando el punto exterior. Entonces quiere decir que esta pared, si tiene 28,
va a tener 2 centímetros más el ambiente. Si tiene 31, va a tener 1 centímetro menos. Pero a mí, por un motivo determinado, esta es la medida que a mí me interesa, el punto este exterior. ¿Mm? ¿Qué pasa con las aberturas? ¿Cómo yo las ubico en el plano en las aberturas? Bueno, las aberturas la puedo ubicar de dos maneras. En este caso, vamos a suponer que, porque la fachada, quiero que esté en el centro de mi fachada, esta ventana, la voy a acotar a eje. ¿Eso qué me está diciendo? Que a partir del centro del 578 con respecto a este eje azul, a 578, se va a ubicar mi ventana. La mitad hacia un lado, la mitad hacia el otro. Eso me va a garantizar de que esté centrado con respecto en esta pared. En esta pared, supongo que, vamos a suponer que esta ventana que tiene unos 50 de ancho, unos 50 de ancho, si yo lo pongo a eje, va a quedar 75 de un lado y 75 del otro. Supongamos que viene de 2 metros, se equivocaron. Por algún motivo vino mal, la planilla de carpintería estaba mal, lo que sea, y tiene 2 metros. Si yo lo replanteé a eje, ese 2 metros se va a traducir en 1 metro hacia un lado y 1 metro hacia el otro. Por más que sea una ventana de distinto tamaño, va a quedar centrado con respecto a este eje. Entonces, el criterio que ocupo en este caso para esta ventana es que el replanteo va a ser a eje. Para muros, el replanteo a filo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso de esta puerta, por ejemplo. Esta puerta es una abertura, pero no lo replanteé a eje. Lo replanteé a filo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que aquí haya, acá dice 1,54 y acá dice 1,94. Quiere decir que de acá hasta acá hay 40 centímetros. Y eso es lo que yo quiero mantener fijo. Si la puerta viene de 1 metro o de 88 o de 92, se va a agrandar o se va a achicar de aquí hacia allá, porque este es el valor fijo. Entonces, a diferencia de replantear a eje, cuando replanteo a filo, el filo es lo que se mantiene fijo. Por ejemplo, fíjense, acá hay una ventana que está replanteado a eje, porque quiero que esto esté centrado. Pero acá hay otra ventana, que aparentemente es la misma ventana, pero esta ventana está replanteado a filo de ventana. ¿Cuál puede ser el criterio? A lo mejor el proyectista quiere que cuando yo abra esta puerta de cocina, la puerta de cocina sea perfectamente, esté en el borde de donde comienza mi ventana. Que no haya ventana detrás de la puerta, por decir de otra manera. Entonces, acá me pone como fijo esta medida y acá se va a desarrollar la ventana. Si la ventana viene de 90, bueno, va a ser de acá hasta 90, que va a ser en este punto. Si viene de 2 metros, va a estar hasta acá, pero este valor no se mueve. En este caso, la puerta está a eje. Si crece o decrece, siempre este valor va a ser el constante. En este caso, las puertas están a filo, de un lado y de otro. Entonces, ese es el criterio que voy a ocupar para hacer un replanteo. Y el último punto que vamos a ver hoy, y hasta acá llegamos, es qué pasa cuando tengo una estructura, en este caso una columna. Bueno, las columnas generalmente se replantean a eje, porque tanto como los cimientos es un elemento estructural, y acá empieza a tallar la manera de transmitir las cargas. Esto significa que las cargas en una estructura hay que tratar de transmitirlas lo más homogéneamente posible. Por lo tanto, si yo tengo una columna acá de 20 por 20 y por algún motivo, algún error, me salió de 21 por 21, si yo acoto a eje, la columna se va a agrandar proporcionalmente hacia los 4 lados y la carga siempre se va a mantener en el centro, por más que sea más grande o sea más chica esa columna. Entonces, toda estructura debe estar replanteado a eje de su componente. En cambio, las paredes se replantean a filo, con un criterio. En toda pared yo tengo 2 filos. Puedo
generar el replanteo de un lado o puedo generar el replanteo del otro. Yo defino, decido de qué lado está. En este caso, el filo es de afuera. En este caso, el filo es de adentro. ¿Y por qué elegí el filo de adentro, como le decía hoy? Porque yo quería que esta línea coincida con la línea del muro que está interior. Entonces, aquí se va a dar el caso de que se unan los muros y del lado adentro se vea como que es un solo plano. Entonces, a mí me interesa sí o sí que esta línea sea la misma. Entonces, voy a hacer el replanteo referido a eso. 3,95 de un lado, 3,95 del otro. Por más que este tenga un espesor y este tenga otro. Bueno, en líneas generales, esto es replanteo. Vamos a... ¿Ahí me ven de vuelta? Sí, Arqui. Bueno. Sí, Arqui. Sí, te escucho. Los escucho. ¿Qué me decían? Que sí se te ve, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Que estábamos confirmando, nomás que sí se ve. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, lo que me gustaría saber es si tienen alguna duda hasta este punto. La semana que viene vamos a completar esta información para poder largar el trabajo práctico que tiene que ver precisamente con hacer un replanteo de un proyecto en sí. Vamos a hacer una planta no muy complicada y ustedes van a tener que en una planta acotar y en otra planta, la misma, replantear. ¿Les quedó alguna duda de esto? Los escucho. Aquí yo tengo una duda. En cuanto a la distancia de la línea municipal Sí. con el eje, ¿hay una distancia mínima que tiene que haber? No, la distancia, como les decía hoy, el eje de replanteo, voy otra vez al planito este, así podemos verlo. A ver dónde está. ¿Ahí ven el plano? Sí, Arqui. Bueno, la distancia al eje a la línea municipal es absolutamente arbitrario. Es lo que yo necesite como comodidad para que sea el mejor replanteo posible. Yo puedo decir, bueno, por algún motivo, el replanteo, este eje de replanteo azul, lo pongo acá dentro del ambiente. ¿Por qué? Porque acá a lo mejor hay un árbol, o está el obrador, o hay algo que a mí me perjudica en trazar eso, o me cuesta porque la gente tiene que, acá de este lado está el obrador y la gente va, viene, y esta línea, si la tengo colocada, siempre me va a molestar. Entonces la ubico en otro lado. Pero ¿qué sucede cuando está, por ejemplo, en esta situación? Cuando está acá. Bueno, esta cota que está en este lugar ya va a tener que tener otra orientación. Va a estar ubicada así. ¿Se entiende? O sea, de esta línea para un lado se va a medir y de esta línea para el otro se va a medir nuevamente. Entonces, estas cotas no vean los números, porque los números van a cambiar, obviamente. Pero estas líneas van a tener, va a tener esta impronta nuestro replanteo. A partir de la línea hacia un lado y a partir de la línea hacia otra. Si queremos ponerle medida, por ejemplo, a esto va a estar a 52 y esto va a estar a 1,49. Las medidas van a cambiar. Esto va a ser 0,52 y esto va a ser 1,49. Y para el otro lado, vamos a borrar esto, y para el otro lado va a tener 2,31. Una de las cosas que también es importante aclarar es que nunca voy a tener un número negativo, porque estas son distancias. No es que para un lado va a ser negativo y para el otro lado positivo. Siempre va a ser positivo. 96. Entonces, si muevo ese eje de replanteo, mis nuevas cotas van a ser estas. ¿Se entiende eso?
El concepto de la ubicación del eje de replanteo es en el mejor lugar posible, teniendo en cuenta el proyecto, el terreno, cómo voy a configurar mi obrador, o sea, porque todo, como dijimos al principio, todo tiene que ser como un reloj, tiene que ser una máquina de producir. Entonces, todo tiene que estar acorde. Incluso cuando nosotros hacemos el obrador, también tenemos que prever, bueno, ¿en qué lugar puedo poner el eje de replanteo? Y en función a eso, ¿cómo coordino mi configuración de obrador? O al revés, como me queda mejor en este lugar, porque este lugar a lo mejor era un galpón o algo que tenía ya el terreno y lo voy a ocupar como obrador, bueno, eso me permite que arme de una determinada manera y mi eje de replanteo quede del otro lado. O a lo mejor acá adelante está todo mi obrador acá adelante. Entonces, no me queda otra de agarrar mi eje de replanteo y decir, bueno, esto lo voy a poner acá atrás. Lo voy a poner acá atrás. Entonces mi eje de replanteo va a estar acá atrás. Y de acá empiezo a tomar medidas hacia el otro lado. ¿Sí? O sea, el criterio de la ubicación es también parte del proyecto. Yo tengo que imaginarme en qué lugar molestaría menos. ¿eh? De hecho, si yo tengo espacio perimetral, lo adecuado es que, voy a volver para atrás un poquito, lo adecuado es que yo ponga, no me deja más, bueno, ponga al costado. O sea, si vamos a llevar esto otra vez donde estaba. Está acá a los 3 metros. Ahí. Fíjense que si yo pongo así, esto me deja liberado el terreno. Entonces, muchas veces es mejor eso. ¿En qué caso, por ejemplo, puedo necesitar poner ejes de replanteo dentro de la obra? En una obra, por ejemplo, como la que les mostré hoy al principio, en ese PowerPoint, que era una escuela muy larga, tenía como 90 metros de largo. Entonces, en esos casos, a veces es conveniente decir, bueno, yo el replanteo voy a poner en la mitad. Entonces, si tengo que tomar medidas, tengo 40 metros para un lado, 40 metros para el otro, pero no tengo 80 metros desde un borde al otro que tomar medidas. Entonces, vieron que el criterio, por ejemplo, en ese caso, por la escala del proyecto, a lo mejor ameritaba poner en el medio, pero no por otro tema que no sea la practicidad. Y generalmente lo que tenemos que pensar cuando hacemos un replanteo es que esto debe ser práctico, porque esto puede quedar muy lindo en el papel, en el gabinete, pero esto después enseguida se lleva a obra y en la obra es donde uno ve si sirve o no el dibujo que hizo de replanteo. Entonces, todos estos conceptos que estamos manejando es el que ustedes tienen que empezar a tener para cuando hagan el replanteo decir, bueno, a mí, ¿qué me interesa de esto? Que el obrador a lo mejor está de un lado, entonces yo tiro el replanteo del otro y no me molesta cuando haga el replanteo y puedo dejar los hilos, las estacas, todo como debe ser, y la obra funciona sin problema. Bueno, eso puede ser un criterio. La obra es muy grande, bueno, pongo un eje en el medio. Va a ser, no va a ser el ideal, pero las medidas que tomen van a ser de 40 metros para abajo. Si no, si tengo como les mostraba hoy la escuela, de 80 metros, quiere decir que voy a tomar medidas de 50, 60, 70, 80 metros cada vez que haga un replanteo. Y son medidas que hay que ver si tengo cintas y cómo la manejo. Y otra cosa que también es importante, el error que puedo tener en 80 metros es mayor que si estoy midiendo medidas menores, 30, 20, 25, 15. Cuando más largo tenga la cinta, más puedo tener errores de 1, 2, 3, hasta 10, 15 centímetros. Por lo tanto, el eje lo voy a poner precisamente donde a mí más me convenga. No sé si te quedó claro el concepto. Sí, aquí, te entendí bien, gracias. Bueno, Arqui, yo tengo otra duda. dale, te ¿Y no escucho. habría, por ejemplo, posibilidad, en caso de que se tenga una obra tan grande como la que ustedes estaban mencionando de la escuela, no se podría hacer un nuevo eje de replanteo que sea, por ejemplo, paralelo al eje de replanteo 1, pero ubicado un poco después, Sí, sí, puedo para minimizar esa puedo medida? hacer ejes de replanteo secundarios.
En caso de que Sí, sean, porque hay veces que, por ejemplo, hay que hacer un complejo y hay varios edificios que dibujar. Bueno, hay un grupo, un sistema de eje replanteo primario, principal, que van a marcar los ejes generales, las medidas generales de mi proyecto. Y después van a haber ejes secundarios que van a ser propios a lo mejor de un pabellón, de otro, de un sector y así sucesivamente. Se pueden manejar, por eso le pongo ejes de replanteo 1, en el caso de que haya, por ejemplo, secundario, puedo poner eje de replanteo principal 1, eje de replanteo secundario 1 y así. Puedo ir llevando, ¿sí? ¿Cómo no? Llevo y después a partir de ahí replanteo en relación a ese eje. Incluso cuando hay paredes inclinadas, empiezan a aparecer también ejes secundarios con un ángulo determinado, que eso también es parte de un replanteo. Vieron que a veces hay toda una nave que está quebrada en relación a la nave principal, a 45 grados, a 30, a 15, a lo que fuese. Bueno, eso lo tengo que replantear con ejes secundarios, que van a estar a un determinado ángulo a partir de un punto que uno define. Entonces, con estos dos ejes principales, por ejemplo, vamos a graficar así rápidamente. Con estos dos ejes principales yo voy a definir en qué lugar está vamos a suponer que es uno de los puntos que voy a ocupar. A ver, vamos a ver si puedo hacer así. Voy a ocupar este punto, por ejemplo, como el inicio de ese eje inclinado. Y por otro lado, voy a tener otro igual, que esté por ahí, por ejemplo. Entonces, si yo tomo esta medida y tomo esta medida, puedo ubicar este punto. Si tomo esta medida y tomo esta medida, puedo ubicar este punto. Lo único que me queda después es decir, bueno, el eje de replanteo, ese nuevo que quiero poner, está en ese lugar. Entonces eso va a quedar, por ejemplo, si es un eje nuevo, lo vamos a poner de otro color para que se entienda. Entonces, ese va a ser mi eje de replanteo tercero. ¿En qué lugar está y cómo está ubicado? Porque sé este punto a cuánto está del eje rojo, a cuánto esté del eje azul, y sé a cuánto, este otro punto a cuánto está del eje azul y a cuánto está del eje rojo. Entonces, de esa manera puedo tener mi eje de replanteo número 3, por ejemplo, o secundario. ¿Se entiende el concepto? sí, Arqui, muchas gracias. Bueno, esta es la primer parte de replanteo. El replanteo generalmente cuando dábamos la cursada, lo dábamos en varias clases. Esto tiene mucho que ver con práctica y con demostración. Por eso un poco la semana que viene me voy a animar a hacer un video de una emulación de un replanteo acá en casa nada más, para que ustedes vean y podamos seguir charlando la otra clase y seguir avanzando con estos criterios que uno necesita para hacer un replanteo, porque de eso se trata el replanteo. Yo tengo que saber bien qué criterios voy a tomar para definir cómo va a ser mi replanteo. Fíjense que todos estos puntos que fui replanteando, todos tienen un criterio bien puntual y bien claro. Cuando es una estructura, yo defino que sea el replanteo a eje. Cuando hay un muro que quiere alinearse con otro y tiene otro espesor, yo defino que ese es el filo de mi replanteo y no el otro. Cuando hay una ventana que quiero centrar con respecto a la fachada, replanteo a ese eje. Cuando hay un filo de muro que quiero que esté a una determinada distancia, porque acá hay un patio, una pileta o lo que fuese, replanteo a filo. O sea, fíjense que en una secuencia nada más de cotas tengo 4 criterios diferentes para hacer el replanteo. Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a entender cuando voy a hacer el replanteo. En la planta están las medidas generales y con esto yo armo mi proyecto. Pero en la obra tengo que tomar alguna decisión con respecto a la ubicación final de mi pared. Sobre todo porque los muros, como yo les decía, nos tienen las medidas genéricas que dicen los planos. Yo no voy a poner en un plano de proyecto 29,3 el muro, porque no, el muro es de 30.
El nombre es muro de 30. Pero después en la realidad el ladrillo puede ser, como les decía, de 28, de 26. Y si consigo alguna olería que a lo mejor se le modificó el molde, a lo mejor tiene 31 y el tipo está haciendo de 31 los ladrillos. Entonces, bueno, en ese caso va a ser un ladrillo un poco más grande, pero nunca las olerías unifican las medidas de los ladrillos. Por lo tanto, esa medida nunca es 30. Y teniendo ese concepto, entonces yo voy a definir un lado de mi muro. Para el otro lado no me interesa si tiene 1 centímetro menos o 1 centímetro más. Que el pasillo que está acá, que no sé, que tiene 3 metros, 4 metros, que tenga 1 centímetro menos o uno más, no me interesa. Pero sí el baño, si tiene 1 centímetro más o 1 centímetro menos. Ahí sí me interesa. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, yo defino que mi filo es el interior. Y así cada uno de los elementos. Bueno, de esto se trata el replanteo. Vamos a salir de acá. Ahí creo que me están mirando. Y un poco para la semana que viene, lo que vamos a hacer es completar el tema de replanteo con algunos conceptos que vamos a implementar a partir de esa teórica que le voy a grabar, ese video que voy a grabar, para que ustedes no solamente tengan el concepto de cómo llevar el plano de arquitectura a un plano de replanteo, sino que una vez que tenga ese plano de replanteo, que es el que vimos recién, con ese plano de replanteo podamos ir a la obra y materializar ese plano en obra. Nosotros generalmente con la sección B lo que hacemos en una cursada convencional es hacer una práctica en el patio de la facultad. En el patio de la facultad llevamos estacas, hilos, nivel, plomada, nivel de manguera, y con eso hacemos una emulación de un replanteo. Entonces ustedes ahí van a, ahora no, pero generalmente lo que se hace es aprenden a usar la manguera, aprenden a tirar los hilos, a poner las estacas. Lo que yo voy a tratar de hacer acá es hacer todo eso solo, y ustedes lo van a ver. Entonces, en relación a eso, vamos a generar un práctico que tiene que ver con el replanteo. Bueno, y de esto se trata esta charla de hoy. Si tienen alguna pregunta más, los escucho y con gusto le contesto. ¿Tienen alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, hasta aquí llegó la charla de hoy. Esto lo voy a editar y lo voy a subir al canal de la facultad, así que lo van a poder ver otra vez. Y bueno, nos vemos la semana que viene entonces, chicos. Gracias, Arqui. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Arqui. Hasta Chau, chau. luego.